apurada de todas maneras, pero de igual manera vamos a partir, ya son las 8:07. Em, Antes de partir, vamos a iniciar con una oración. Así que me gustaría pedirle a mi hermana Ángela si me podría ayudar con una oración. Amén. Bendito Dios, en esta hora mi buen Padre Celestial, vamos a su presencia, Padre, a través de su amado Hijo Jesucristo, no sin antes, Dios mío, pedir y rogar que usted nos lave y nos limpie de la mollera a la planta de los pies y perdone por misericordia todos nuestros pecados, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, en esta hora mi buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este día viernes, Padre Celestial, en el cual usted nos permite estar aquí reunidos a través de esta plataforma de Zoom, Señor amado, para poder aprender más y más de su palabra, Señor. Bendito Dios, porque su palabra, Padre Celestial, es lumbrera nuestro camino, mi Señor amado. Bendito Dios, le pedimos en esta hora, mi Señor, que usted nos ayude a que nos podamos concentrar al 100%, Señor amado, para que lo que nos va a enseñar nuestra hermana Camila con su ayuda, dirigida por su Espíritu Santo, mi Señor amado, se quede en nuestras mentes, nuestros corazones, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendiga a mis hermanos que están conectados, bendiga a aquellos que no se han podido conectar también, mi Señor. Y bueno, Padre Celestial, sobre todo bendiga a mi hermana Solange, que va ahí camino a su hogar, Señor amado, que pueda llegar bien a su hogar, Señor. Bendiga usted la vida de todos y cada uno de sus hijos, de sus hijas, Padre Celestial, que estamos conectados en esta hora, que podamos estar muy concentrados, Señor amado, en esta clase maravillosa de este día viernes 2 de junio, Padre Celestial. Te damos gracias por este día. Te pedimos que tú, mi Señor, bendigas a mi hermana Camila. Gracias te damos porque ella hoy día como ella bien decía, no está apurada, mi Señor, gracias porque así tu hija podrá, ¿no es cierto?, enseñarnos tranquilamente en esta tarde de tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios mío, te damos por la salud, por la vida que tú nos concedes, mi Señor, y todo lo dejamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Está con mute. Ay, sí, gracias. Le estaba diciendo que vamos a partir entonces, hermanos, con la clase del día de hoy, que sería la número 4, y vamos a hacer la continuación de lo que es la clase pasada. Ya, igual por temas de actividades que hubieron de por medio, porque no pudimos, por ahí con el pastor tuvimos que suspender los discipulados, la clase antepasada, así que nos quedamos un poquito atrás. Y entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la tercera clase. No sé si ustedes recuerdan de lo que hablamos antes de que haga el breve resumen. ¿Alguien se recuerda? Sí, ¿No? del hombre, de la caída del hombre, de la Ya, autodeterminación. ya. Sí, Sofi, gracias. Bueno, como decía la Sofi, lo que estábamos hablando en la clase pasada era el hombre, ¿ya? Ese era el título de la clase pasada, el hombre. En esta clase, con respecto a lo que nosotros, o sea, lo que pudimos ver en esa clase, vamos a hacer un breve resumen para que los puntos más importantes en el fondo que vimos fueron, habíamos dicho que el hombre estaba creado a la imagen de Dios, no sé si ustedes recuerdan eso. Habíamos dicho que había sido creado a la imagen de Dios para que esta imagen de Dios fuera extendida por toda la tierra. Será otro de los puntos que sacamos de esa clase. También habíamos hablado de que el hombre había sido creado de una manera diferente al resto de la creación, ¿cierto? Que tenía mayor intención, ahí el Señor lo había hecho de una manera diferente. Ya Él no lo hizo solo con su palabra, sino que nos formó y puso su imagen en el hombre también, ¿cierto? Entonces fue diferente. Además, dijimos que el hombre tenía un propósito al ser creado, que el propósito era glorificar a Dios y conocer a Dios, ¿ya? O a través de este mismo conocimiento de Dios, glorificar a Dios. Entonces, ese era el fin que tenía el hombre. Y el último punto es que habíamos dicho también que el hombre había caído, ¿ya? O sea, entró el pecado a la humanidad. Todo esto que habíamos hablado anteriormente fue el diseño original de Dios, ¿cierto? De crear todo perfecto, de hacer al hombre, ser la mujer, pero finalmente el hombre peca,
cae, ¿cierto?, en pecado, y a través del pecado habíamos llegado a otro punto que se llamaba la caída del hombre, ¿cierto? Y a través del pecado dijimos que se introdujo la muerte. Y se había introducido la muerte a la humanidad y dijimos que la muerte era un estado bueno, era muerte física, era muerte espiritual y era un estado de separación con Dios. Ya hasta ahí habíamos más o menos llegado a la clase pasada. Y a raíz de lo mismo, esta clase vamos a continuar, pero con otro título, por si ustedes quieren anotarlo ahí, que sería depravación moral y pecaminosidad del hombre. Ya, por si ustedes quieren anotarlo. Entonces, en el fondo, vamos a continuar con la misma idea de la clase pasada, pero vamos a ir un poquito más a profundidad, sin hacerlo tan complejo, para que podamos entender no solamente, o sea, qué hay más allá de la caída, ya que aparte de la muerte física, aparte de la muerte espiritual, que hay algo más profundo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, partiendo o habiendo dicho esto, ya, lo primero que vamos a poder observar en esta clase son tres verdades fundamentales. La primera, la primera entonces es que en Adán, ¿cierto? Pecó toda la humanidad. Eso también lo habíamos dicho, que Adán es el representante de la humanidad, por lo tanto, en él pecamos todos. Ese es el primer punto fundamental que ustedes deben retener, ¿ya? Entonces, acá se utiliza una palabra que es imputar, ¿ya? Es cuando un juez da un veredicto. Entonces, acá lo que se hace es se imputa. A nosotros se nos atribuye, ¿cierto?, una culpa, se nos atribuye acá, en este caso, la consecuencia del pecado de Adán. Por lo tanto, en él pecamos todos. Ese es el primer punto fundamental. Segundo punto es que desde el nacimiento el hombre es pecador. Eso también debemos considerarlo, ¿ya? Porque muchas veces se piensa que nosotros pecamos cuando estamos conscientes, eh, cuando tenemos conocimiento de las cosas que hacemos, cuando hablamos de saber lo bueno y lo malo, ¿cierto? Nosotros lo atribuimos a personas adultas, porque nosotros un niño, muchas veces el niño no sabe cuándo algo es bueno, cuándo algo es malo. Entonces, tenemos esa tendencia a pensar de que esto es para los adultos. Pero acá la segunda verdad fundamental es que desde el nacimiento nosotros ya venimos contaminados con el pecado, ya, y eso debemos saberlo. Y lo tercero es que todo hombre carga la muerte, que es lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que la muerte espiritual era la muerte que nos separaba de Dios, ¿cierto? Desde que nosotros nacemos, pero al mismo tiempo esta muerte física, que es a la que no estamos preparados, porque no nos fuimos diseñados con ese fin, de morir. Entonces, nos vamos a enfrentar a esto. Todo hombre carga la muerte espiritual y física, pero además de eso, traemos lo que es la corrupción y lo que es la inmoralidad en nuestras vidas, lo que es el pecado como tal. Esos son los tres puntos fundamentales. ¿Ya? O sea, ya no solamente estábamos muertos, sino que además hay corrupción en nuestras vidas. Cuando hablamos de muerte, generalmente podríamos pensar que, a ver, lo que es muerte espiritual es la muerte que nosotros no vamos a experimentar, o más bien no estamos conscientes de esta muerte espiritual. Ya nosotros venimos al mundo, nosotros crecimos, aun cuando se nos predique a Dios, aún así nosotros no estamos conscientes de que estamos muertos espiritualmente hasta que llega Cristo a nuestras vidas. Eso nosotros lo desconocemos por completo hasta que Cristo llega. Más aún la gente que está en el mundo, que no conoce a Dios, ellos desconocen que están muertos espiritualmente. También tenemos esta muerte física, como habíamos dicho, que por lo demás es una muerte que nosotros sabemos cómo es, ¿cierto? Porque cuando vemos familiares fallecer, podemos experimentar ese dolor de qué es lo que es ver a una persona morir, que una persona parta de este mundo. Pero pero nosotros no lo experimentamos, ¿ya? O sea, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, yo sé lo que es morir. No, esto no lo experimentamos. Pero acá se introduce lo que es la corrupción moral, y esto es algo que nosotros sí experimentamos a causa de este pecado, ¿ya? Esto es algo que en vida nosotros vamos a palpar y algo de lo que nosotros estamos muy conscientes, aunque a veces pensamos que lo hacemos de manera inconsciente, pero es algo que nosotros sabemos, ¿ya? Entonces, esto sí nos va a llegar a nosotros y nos va a ayudar de alguna manera eh, a poder entender de qué manera el pecado afecta nuestras vidas hasta el día de hoy. Entonces, para seguir avanzando en el mismo punto, nosotros lo que hace el hombre en el fondo cuando entra el pecado es caer del estado de justicia,
¿ya? Y entra lo que es la corrupción, que sería lo contrario a justicia, ¿ya? Por ese motivo es que está esta separación de Dios y del hombre. Entonces, nacemos completamente corruptos y inclinados al mal, ¿ya? Acá hay otro punto que ustedes deben anotar, que es que estamos sentenciados a estas muertes de las que yo le hablé. No las vamos a volver a mencionar porque las acabamos de definir, pero nosotros venimos sentenciados, ¿ya? Y la sentencia también ahí es un veredicto que dicta un juez, y en este caso este veredicto es dictado por el juez justo, es por Dios mismo, ¿cierto? Entonces, está dictada esta sentencia, y esta sentencia de muerte, y por lo tanto, nosotros venimos así desde el nacimiento. Entonces, acá, como habiendo dicho esto con esta pequeña introducción, vamos a ver algunos poquitos ejemplos. En realidad no los vamos a leer en detalle, pero sí voy a ir nombrando los versículos para que ustedes los anoten y después los estudien en su casa, ¿ya? Es de que nosotros vamos a ver varios casos de donde vamos a ver el pecado, cómo se expresa el pecado en el hombre, desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿ya? Apenas el hombre cae, o sea, Adán y Eva, vamos a ver enseguida cómo detrásito sus hijos presentan el primer pecado que respecta a lo que es muerte, muerte física, ¿ya? Con Caín y Abel. No sé si ustedes recuerdan esa historia, que es bien conocida. Bueno, entonces vamos a ver ahí en Génesis 4, para que vayan tomando apunte, que aquí se presenta el primer episodio de asesinato en la Biblia, ¿ya? El primer episodio en donde el hombre expresa su naturaleza, que es en el capítulo de Génesis 4, ¿ya? Caín y Abel. Pero vamos a avanzar por el libro de Génesis y vamos a llegar a Génesis 21:9. En Génesis 21:9, hermano. Y esta historia se nos hace un poquito familiar porque la dimos en la clase de los discipulados avanzados, cuando acá vemos un hecho en la que entre hermanos también se puede presentar esto que es la enemistad, la burla, ¿cierto? Cuando Ismael molestaba a su hermano más pequeño, Isaac, ¿lo recuerdan? Y estamos en el libro de Génesis. También vamos a ver Génesis 25 del 21 al 22. Podemos experimentar aquí otro suceso, que es el de Jacob y Esaú. Este tan famoso que dice que desde el vientre de la madre, o sea, aquí ya ni siquiera todavía nacían, sino que habían sido concebidos, pero en el vientre de la madre ellos luchaban. Y no solamente lucharon en el vientre de la madre, sino que más adelante también entre ellos se genera un conflicto en el que Esaú quiere matar a su hermano y Jacob tiene que arrancar, tiene que irse ahí del lugar de donde él estaba. Después también vamos a ver en Génesis 34, ya, y esto no sé si ustedes lo sabían o no, pero el primer abuso sexual que hay en la Biblia, que es el episodio de Dina. No sé si ustedes conocen a Dina, pero Dina es hermana de José, ¿cierto? De Rubén, Zabulón, bueno, de los 12 de la tribu de Israel. Bueno, Dina era la hermana de ellos, y ella había sido abusada por Siquem. Por si ustedes ahí, para que vayan a ver la historia en Génesis 34. Y no solamente en esta historia podemos ver el abuso que sufre Dina, sino que además de esto, vemos la reacción que tienen los hermanos, principalmente Leví ahí y Simeón, cuando toman venganza por sus propias manos. O sea, ahí también se muestra el corazón de ellos. Y vengan a su hermana, ¿cierto? Matando a todo el resto a raíz de engaños, ¿cierto? Y además después saqueándola. O sea, en todo esto, hermanos, que estoy mencionando, no es para que vayamos viendo un consecutivo de pecados, así de qué tipo, no es para ver las intensidades de pecados, sino para que vayamos viendo desde el primer libro de la Biblia cómo el corazón del hombre en distintas áreas está depravado, ¿ya? Porque yo lo menciono y no suena tan terrible como realmente lo es. Después vamos a seguir avanzando y vemos en Génesis 37 cómo José es vendido por sus hermanos. Esta historia es muy conocida por nosotros. Tiene un final bastante bonito donde el Señor se glorifica, ¿cierto? Pero esta escena en particular no es para nada bonita, o sea, es vendido por su hermano, o sea, que el corazón que muestran ellos en esta historia. Después vemos Génesis 38,
la historia de Judá y Tamar, no sé si la recuerdan, ahí cuando entre nuera y suegro, ahí ellos tienen una relación a raíz del engaño de Tamar, pero acá, si usted escudriña un poquito más el capítulo 38, ¿cierto? Génesis 38, se va a dar cuenta que no solamente ahí hay un episodio de pecado, ¿cierto? Sino que además Tamar había estado casada con el primer hijo de Judá, que era su nombre era Er, ¿ya? Y este hombre era tan malo que dice la palabra que el Señor lo eliminó de la tierra. Y así hizo lo mismo con los siguientes hermanos, o sea, los hijos de Judá estaban, pero cómo era el corazón de ellos para que el Señor los eliminara por malo? Y terminando acá con este ejemplo, hermano, ¿y por qué puse este? Porque en Éxodo 1, que es el capítulo 1, el primer, o sea, ya pasamos al segundo capítulo, pero perdón, al segundo libro, el primer capítulo de la Biblia, y ya también partimos aquí con el corazón del hombre expuesto cuando se da la orden de matar a los niños varones. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Después viene Moisés y todo ese tema. Entonces, hermano, eh, estos ejemplos que yo les coloco, ya, como le digo, es para que nosotros podamos ir entendiendo y vayamos pensando y analizando en profundidad cómo es el corazón del hombre. Nosotros podemos ver qué terrible cómo, no sé, cómo el faraón da esta orden, qué terrible cómo los hermanos de José lo venden, o qué terrible cómo realmente Esaú quería matar a su otro hermano, o cómo la envidia de Ismael contra Isaac, por ejemplo, ¿ya? O sea, en toda esta historia vemos algo, pero nosotros no estamos muy lejanos de eso, de todas maneras, ¿ya? Eso es lo que quiero que nosotros podamos ver. Y además, en todo esto nosotros podemos ver que estas condiciones no son condiciones que se imitan, o sea, el pecado no es que se imite, no es que nosotros la maldad la imitemos, sino que esto viene arraigado en lo más profundo de nuestros corazones, ¿ya? En este momento quiero que hagamos como una pequeña pausa de medio segundo, o sea, perdón, de medio minuto, y pensemos realmente, ¿nuestro corazón está inclinado al mal o no está inclinado al mal? Una pequeña reflexión. Y si ustedes creen que su corazón, el suyo, ya no, esto es personal, mi corazón se tiende a inclinar al mal o no. Y si es así, hágame el dedito para arriba. Si ustedes creen que sí, que nos estamos siempre inclinando al mal. Yo también hago así, ¿cierto? Porque nos estamos inclinando siempre al mal, ¿ya? Esta es la muestra del corazón del hombre. Y esto es trascendente. Dijimos en el fondo que en el pecado que se cometió ahí por Adán entró a toda la humanidad, por lo tanto esto no es solamente para los primeros hombres de la Biblia, no es para los que están escritos en la Biblia, no es para todos. Esto sigue estando vigente al día de hoy, ¿ya? Y por lo demás, la misma palabra dice que la maldad irá aumentando en los últimos tiempos. O sea que hoy en día si hay unas muestras de corrupción y de maldad y de depravación en el hombre terrible, ¿ya? Está de más nombrar todos los otros episodios que siguen, por ejemplo, uno de los más conocidos, bueno, para que, por ejemplo, Noé haya sido destruida la tierra, cómo era la maldad en ese tiempo, cómo la torre de Babel fue destruida a través de la misma maldad del corazón del hombre. Tenemos la historia de Sodoma y Gomorra también, en que la ciudad también fue destruida por la maldad del hombre, ¿ya? Y así sucesivamente vamos a encontrar un montón de episodios en la Biblia hasta el día de hoy de cómo el hombre está corrompido. Y quiero que busquen en su Biblia Romanos 7:15, que es un versículo que se leyó este domingo, cuando este estudio ya estaba preparado, porque recuerden que este era el estudio de la semana antepasada, entonces se leyó este versículo y, y es un versículo que nos puede identificar un montón. No sé si ahí, a ver, A que mí, no vean, ¿quién dijo? Miguelito. Miguelito, ¿quieres leer el versículo? Eh, Romanos 7:15, ¿cierto? sí, por favor. Ya. Dice así. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Luego Ya, también amén. dice, ¿no? No, Ok. ese está bien. Ya. Gracias, Miguel. Ya, entonces, este versículo, no sé si ustedes recuerdan, lo escuchamos este domingo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y acá hay una pregunta para ustedes y para mí. ¿Cuánto de buena intención hay en este versículo?
hay harta buena intención, ¿cierto? Porque dice, porque no hago lo que quiero, pero la buena intención es de que yo quiero hacer lo bueno, ¿cierto? Pero dice que más hago lo que aborrezco. O sea, en mi intención está hacer el bien, pero siempre termino haciendo el mal, o sea, lo que aborrezco. Acá podemos ver claramente cómo no en nuestro caso el pecado está apoderado de nosotros, que no haya ahí una confusión en eso, porque nosotros estando en Cristo el pecado no se enseñorea de nosotros. Acá estamos viendo la condición de la humanidad, de la depravación del hombre como tal. Ya, después vamos a llegar al punto de los que somos, los que estamos en Cristo, que eso ya es otro punto. Pero quiero que veamos la depravación del hombre como tal. ¿Ya? Entonces, siempre está esta inclinación al mal. ¿Ya? Realmente de esto, ¿cuánto podemos cumplir con nuestra propia voluntad? Es muy poco, hermano. Es muy poco lo que nosotros podemos cumplir de lo bueno que queremos hacer. Y acá yo voy a poner algunos ejemplos muy prácticos para nosotros y que nos van a identificar para que veamos como esta tendencia, esta inclinación que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos leer la Biblia, por ejemplo? Pero de repente es mejor pasar por el Facebook, no sé, y nos quedamos pegados en una publicación y a veces puede que estemos media hora, hermano, a veces hasta una hora mirando tonteras, ¿cierto? Ya, y con esto que no nos sintamos como que avergonzados, o más bien, no, a mí esto no me pasa, yo en realidad sí estoy todos los días leyendo la Biblia y soy súper, sí, o sea, incluso podemos llegar a ser muy disciplinados en algunas áreas, pero esto siempre va a tener ahí en algún momento nos vamos a distraer, ¿ya? Por eso siempre viene ahí, o ese versículo del el que esté firme, mire que no caiga, ya es porque siempre va a haber una tendencia que yo puedo estar en el espíritu, cierto, bien ferviente, pero va a llegar un momento en que, usted sabe, hablaba el hermano Antonio en el miércoles de la predicación, de que estaba en una lucha, en una guerra. Entonces, en algún momento Satanás gana ventaja, ¿cierto? Y ahí nosotros al descuidarnos vamos a caer. Entonces, muchas veces queremos leer la Biblia, o cuánto de nosotros nos cuesta orar, por ejemplo. Sean sinceros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Y este versículo de Romanos 7:15 no hace sentido, porque no hago lo que quiero, yo quiero orar. ¿Cuántos de ustedes quieren orar? ¿Cuántos de ustedes quieren santificarse cada día? ¿Quieren buscar a Dios cada día? ¿Ya? Pero si no hacemos lo que aborrecemos, porque al Señor no le agrada que nosotros no estemos en comunión con Él, necesitamos la oración, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nuestra carne nos gana, muchas veces me distraigo con algo, ¿cierto? Y no oro, ¿ya? O a veces tengo la empezada, pero el final termina muy mal, ¿ya? Puedo empezar con este buen hábito que nos hace tanto bien, pero de repente voy a empezar a flaquear. Entonces estamos en esta guerra. Y a raíz de esto, hermanos, viene un concepto, ¿ya? Que se utiliza y teológicamente igual se utiliza, que es lo que se le llama la depravación total. ¿Ya? Esta palabra depravación total, sin que se asusten, se las voy a explicar, ¿ya? La palabra depravación está compuesta de dos palabras en latín. Una es de, ¿ya? Y la otra es pravus. Son dos palabras, ¿ya? La palabra de en latín lo que hace es darle una intencionalidad. Esta es una preposición que le da una intencionalidad a una palabra, a cualquier palabra, ¿ya? Entonces le da una fuerza, una intención. Y pravo significa torcido o retorcido. Por lo tanto, depravación es como retorcido, ¿ya? O sea, depravado. Podría haber sido pravo solamente o pravado, pero en realidad estamos depravado, retorcido. Eso significa depravación. Ahora, acá esta palabra no significa un par de cosas y estos puntos quiero que los vayan anotando para que no haya una confusión. Porque si yo digo que estoy depravada totalmente, ustedes van a decir, uy, la hermana Camila, qué terrible, ¿cierto? ¿Cómo ella está depravada totalmente? Pero vamos a aclarar estos conceptos. O sea, la depravación total en el fondo es la consecuencia de este pecado. O sea, estamos muertos espiritualmente, por lo tanto, viene esta corrupción a nuestras vidas y por ende nosotros estamos depravados totalmente. Pero acá vamos a explicar algunos puntos. Eh, lo primero es lo que no significa estar depravado totalmente. ¿Ya? Y más adelante vamos a dar un ejemplo igual y ahí quiero ustedes que me digan alguna historia o algo que les haya impactado en relación a esto mismo. El que nosotros estemos depravados totalmente, hermano, no significa, por ejemplo, que la imagen de Dios se haya destruido por completo. Ese punto lo pueden anotar.
¿ya? Porque dijimos que estábamos hechos a imagen de Dios, pero esto no significa que la imagen de Dios se pierde por completo. Sí hay una desfiguración de esta imagen, sí hay una... sí hay un cambio en esto. Sí, ahí Mati está ahí respaldando algunos versículos que pueden ir anotando también, hermanos. Entonces, sí se puede producir esto, pero la imagen de Dios sigue vigente, ya sea deformada ahora en nuestras vidas pecaminosas, pero aún así está vigente. Por lo tanto, la depravación total no significa que la imagen de Dios se pierde. La imagen de Dios sigue vigente. Ese es el primer punto. El segundo punto, perdón, y esto lo quiero respaldar con versículos. Aquí quiero su ayuda. Entonces, uno que me busque Génesis 9:6. Otro que me busque Primera de Corintios 11:7. Y otro hermano que me busque Santiago 3:9. Oh, ya, esto es solo para... Cami, yo tengo Génesis 9:6. Ya, Ya. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Amén. Gracias, hermana Ángel. ¿Alguien tiene el segundo? Amén. Ya, En el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Amén. Gracias, Mati. Y el tercero, no sé si- Tercero es Santiago, que Cami, Santiago 3:9. dice así: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén. Gracias. Bueno, aquí está hablando, en estos 3 versículos, dice que el hombre está hecho imagen de Dios, ¿ya? Aun cuando al hombre maldecimos, o aún al hombre que no es hijo de Dios, sigue siendo un hombre que está hecho imagen de Dios, ¿ya? Para que ustedes sepan. Tenemos acá el segundo punto, que no significa en la depravación total, ¿ya? No significa que el hombre desconoce la voluntad de Dios. Ya, eso es importante, porque se tiende a pensar que esto de la palabra depravación es una cosa, pero decir total, ¿cierto? Es como que casi nos nublamos y nos perdimos en esta depravación. Pero eso no significa que el hombre desconoce la voluntad de Dios, y para eso necesito que alguien me lea Romanos 1:18 al 22. Si alguien lo tiene. ¿Sí? Ya, Anton. Romanos 1:18 al 22. Sí, Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. amén. Gracias, Anton. Entonces, ahí como leía el hermano Antonio, ya, yo también ahí voy a leer el 1:28, que dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no le convienen. Más adelante nos puede seguir ahí hablando estos versículos,
Todo este capítulo completo del 1, les recomiendo que lo lean, Romanos 1, ya, pero desde el 16 perdón, del 18 en adelante, ya, porque ahí está hablando precisamente de la culpabilidad del hombre. O sea, acá nos va a dejar claro varios puntos para que después ustedes lo estudien. Entonces, ¿el hombre desconoce o no desconoce la voluntad de Dios? No la desconoce, ¿ya? Porque se ha revelado, y decía ahí en la palabra que leía el Antonio, que se ha revelado no solamente con las cosas que se ven, ¿ya? También con las cosas que no se ven. O sea, nos habíamos dicho esto en la primera clase, que Dios se reveló de la manera en que se había revelado, por lo que vemos, ¿cierto? Y no hay excusa para el hombre, porque todo es creación de Dios, por lo tanto, todo está cubierto de la gloria de Dios. Dios sí se ha revelado al hombre, y también por la palabra, porque el hombre no, o sea, perdón, Dios nos dice, sí, por revelación natural, como dice el Mauri. Entonces, el hombre en el fondo sí tiene la revelación de lo que es Dios y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay otro versículo que dice que el hombre es inexcusable. Y eso es cierto. ¿Ya? Entonces, la otra es la revelación de su palabra. Y eso nos cae a nosotros como perilla, porque nosotros somos hijos de Dios y escudriñamos su palabra. Por lo tanto, aun cuando nuestro cuerpo, nuestro ser esté en una depravación total por el pecado, aún así, ¿cierto? No se enseñorea porque nosotros tenemos la palabra. Lo tercero que no significa la depravación total es que el hombre es incapaz de mostrar virtud, ¿ya? El hombre sí tiene esa capacidad. Y Romanos 2:15, la voy a leer yo. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. Mostrando las obras, ¿cierto?, escritas en sus corazones. O sea, que lo que el Señor deposita en el hombre, parte de lo que es su imagen, nos da esa capacidad de mostrar virtud, ¿ya? Por lo tanto, esta depravación total no significa que no se pueda hacer. Y otro de los puntos, que es el último punto en relación a lo que no significa estar depravado totalmente, es que todos los hombres no estamos, y esto es importante, no todos los hombres estamos en nuestro máximo nivel de depravación, ¿ya? Cuando yo les menciono todo esto de la depravación total, como dije al principio, esto quiere decir que es la condición natural del hombre, pero eh, no todos los hombres estamos en este máximo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos somos adúlteros, no todos somos asesinos, por ejemplo, no todos somos mentirosos, delincuentes, ¿ya? O en lo que ustedes puedan ver aquí, esta máxima expresión de depravación, no todos estamos en ese máximo, ¿ya? Y si es así, pero sí podemos llegar a hacerlo. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, que el hombre sí puede llegar a ese punto, ¿ya? Pero no todos lo están. Solo por la gracia de Dios es que se frena esto. Y acá quiero dar algunos ejemplos bien chiquititos para que nosotros nos quedemos con esta idea. Podemos llegar a hacerlo, pero la gracia de Dios, y esa palabra retenga, la gracia de Dios sostiene o retiene a que esto no suceda. En su soberanía el Señor lo permite. Pero así también, como la soberanía de Dios permite que esto también se manifieste, para que ahora mismo en este estudio nosotros podamos tomar algunos ejemplos. Casos de depravación en la que nosotros podríamos decir, no entiendo, esto no es un ser humano, esta persona no es un ser humano, ¿ya? Por ejemplo, conocemos el caso de Hitler en el holocausto nazi, donde vimos que murieron miles y miles de personas. Eh, cómo estaba tan retorcida, por ejemplo, la mente de esta persona, de qué manera se crean sistemas de tortura hacia una hacia una raza, ¿cierto? Que él aborrecía simplemente, los judíos. Esa historia es una historia que todos conocemos. No vamos a profundizar porque no vamos a hablar de Hitler acá, pero es para que tengan ahí una idea. Podemos ver otro caso, no sé si ustedes recuerdan acá el del Paul Schaeffer, acá en Chile. No sé si recuerdan esa historia. Bueno, el Paul Schaeffer, este alemán, si no me equivoco también, que llega acá a Chile, que hace lo mismo, o sea, tiene un centro de tortura literal, y no solamente tortura, sino que además es tortura, es abuso, es asesinato, hay homosexualidad, se muestra una serie de cosas de perturbación. Este hombre utilizaba el nombre de Dios también para
para hablar de Dios, pero lo utilizaba para, o sea, él mal utilizaba el nombre de Dios. Él hablaba de Dios, ¿cierto? Pero con un bien para él mismo, que era aborrecible, pues no se puede entender, no se puede explicar. Yo creo que en la cabeza de personas, entre comillas, más, ¿cierto? En donde no está desatada esta depravación total, no se entienden, ¿cierto? Porque él decía cosas como utilizaba al diablo, hablaba de Dios, bueno, y una serie de cosas que nosotros podríamos haber visto en estas historias, y así como la de él hay muchísimas. Hay casos tan controversiales, tan fuertes, que han sacado películas en Netflix de personas puntuales. Ya, yo no la he visto, pero yo sé que hay algunas que están ahí para mostrar la historia detrás de todo esto. Ahora, ¿ustedes han visto algún caso así que les haya llamado la atención en el que no se haya, no sé, que les haya impactado en relación a esto? Si así, no sé, levanten la manito. Había otro caso que yo me acuerdo, que no me sé el nombre, la verdad, pero también está una película de eso, de una mujer que le hacen cuidar a una niña y ella la mete al sótano. No sé si ustedes recuerdan esa historia. Bueno, ahí la tortura, finalmente muere la niña, la matan la niña. O sea, una cuestión, es tremendo cómo se ve la depravación del hombre. Sin mencionar todos los casos que nosotros hemos visto en México, ¿no? Hace un tiempo atrás yo vi ahí una publicación que me dio bastante pena, en donde encuentran un camión, un contenedor, con un montón de niños abiertos por el estómago, probablemente le sacaron los órganos, estaban todos muertos. Podemos ver el tráfico de personas, ¿cierto? No vamos a seguir nombrando estas situaciones porque no es el tema central, pero quiero que ustedes piensen a qué niveles puede llegar la mente humana, la mente o el corazón depravado del hombre, ¿ya? Ahora, esto, como les digo, volvemos a lo mismo, es la naturalidad que trae el pecado. Pero nosotros también tenemos al Espíritu Santo, sus hijos tenemos al Espíritu Santo, ¿ya? Aquí hay una separación en esto. Nosotros no somos gobernados por el pecado, la palabra lo dice, ¿ya? Y nosotros somos la sal de la tierra. Pero aún así, como decía yo, el Señor en su soberanía muestra estos casos aislados, puntuales en la humanidad, que nosotros podemos ver y podemos decir cómo es posible, ¿cierto? Pero también vamos acá a definir entonces lo que sí significa la depravación total. Esto significa que la imagen de Dios se desfigura o se corrompe completamente. ¿Ya? Habíamos dicho que no era destruida, la imagen de Dios no se destruye completamente, pero sí se desfigura y sí se corrompe. De acá vamos a ver algunos ejemplos con la Biblia también, en que esto afecta tanto el cuerpo, tanto el razonamiento nuestro, las emociones, que es a lo que más estamos nosotros siempre expuestos, a las emociones, y a la voluntad, ¿ya? Y para esto quiero pedirle ayuda ahí en Romanos, no sé si Romanos 6 y 12, la hermana Ángela me puede ayudar con eso, el Antonio con Romanos 7:24 y el Mati con Romanos 8:10. Y desde ya le digo a la Sofi, si está por ahí, que me ayude con Romanos 1:21. Ya, ahí vamos a seguir con otros versículos. Entonces, el primer punto es cuerpo. ¿De qué manera esto afecta al cuerpo? Y quiero que el primer versículo, no sé quién lo tenía, para que pueda. Amén. Ya, Romanos 6, Cami, 6 y 12. versículo 12. Romanos 6:6 y el 12. Ay, ay. 6:6. Romanos 6:6. Y después 12. Claro, Romanos ¿Sí? 6:12 después, sí. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No Amén. reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Que siempre bendiga su Amén. palabra. Gracias, hermana Ángela. Y a mí me tocaba Romanos 7:24. 24. Sí, Dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? amén. Y Romanos 8:10, el Mati En el parece. nombre de Jesucristo, amén. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén. Entonces, vemos que el pecado afecta al cuerpo o no afecta al cuerpo. Afecta al Sí cuerpo, afecta. ya, afecta totalmente, ya, y así tenemos un sinfín de otros versículos con los que podríamos respaldar, pero básicamente el cuerpo sí es afectado por el pecado, ya. Estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Pero nosotros estamos vivos, para la gloria de Dios estamos vivos en el espíritu, ya, pero sí afecta al cuerpo. Y vamos a ir al razonamiento, de qué manera esto afecta al razonamiento. Y la Sofi, no sé si escuchó el Romanos 1:21. Sí, aquí está. Ya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Gracias, Sofi. Acá entonces nos dice, se envanecieron en su razonamiento, ¿ya? O sea, no glorificaron a Dios como tenía que ser glorificado. Quiero que alguien me pueda buscar, por favor, 2 Corintios 3:14 y 15. También tengo 2 Corintios 4:4 y Efesios 4 del 17 al 19. Por favor. Por aquí van a leer, por aquí van a leer. Ya. Entonces, 2 Corintios 3:14 y 15. El primero. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Gracias, pastora. Ahí, no sé quién tenía 2 Corintios 4:4. Yo lo tengo. Amén. Ya, dice así. Miguelito. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ese versículo es clave. Dice ahí que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ¿cierto? Cega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Ya, ahí, y dice finalmente el cual es imagen de Dios. No sé quién tenía 2 Corintios, no, perdón, Efesios 4, del 17 al 19. ¿Sí? Ya, ya. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Hasta cuál era? Hasta el 19. Ya. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Gracias. Gracias, hermano Antonio. Entonces, acá vimos el razonamiento de qué manera, ¿cierto? Sí afecta la depravación y el pecado en el razonamiento. Se ha entenebrecido el entendimiento, el razonamiento, el hombre se ha entregado muchas veces a esto, ¿ya? Y estas son verdades que ustedes tienen que ir viendo aquí a la luz de la palabra. También vamos a ver cómo las emociones sí también son afectadas a raíz de lo mismo. Quiero que busquen Romanos 5:24. Perdón, Gálatas 5:24, Romanos 1:26-27 y 2 de Timoteo 3, del 2 al 4. No sé quién tiene ahí la primera, que sería Romanos 1. Yo tengo Gálatas 5:24. Ya, la pasada en el Gálatas. Dice, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gracias, pastora. No sé si ahí alguien tiene entonces Romanos 1, 26, 27. ¿No? Amén. Ah, ya, amén. 1, Sí, 26 y 27. sí, Ya, en el nombre poderoso de Jesús. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. ¿Eso era, Cami? sí, gracias, hermana Ángela. Ahí también estamos viendo cómo habla de las pasiones, ¿ya? Habla de la carne, bueno, aquí un poco de mezcla de cuerpo, de razonamiento y de las emociones. Y el último era 2 de Timoteo 3, 2, del 2 al 4. No sé si alguien lo tiene. Aquí lo tengo. Ya, 2 Timoteo 3, de 2 al 4, ¿cierto? del 2 al 4. Sí, Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. amén. Gracias, hermano Antonio. Entonces, claro, acá está hablando también hombre o describía hombres movidos por las emociones, ¿ya? Entonces hasta ahora hemos visto cómo afecta el cuerpo, cómo afecta nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestras emociones, y finalmente vamos a ver cómo afecta la voluntad. Lo vamos a respaldar solo con un versículo que está en Romanos 7, 14, 15, que me parece que también lo habíamos leído, o sea, habíamos leído solamente el 15, ¿ya? Pero lo voy a leer yo este. Entonces, Romanos 7, 14 y 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y acá leímos lo que habíamos leído anteriormente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, ¿ya? O sea, acá estamos hablando de cómo, o este es un ejemplo de cómo afecta nuestra voluntad, ¿ya? O sea, quiero hacer una cosa, pero la carne me manda a hacer otra cosa, ¿ya? Está esta lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, hermano, eh, volviendo al mismo tema de esta depravación que tiene el hombre, entendamos entonces de qué manera el pecado afecta no solamente con esta muerte o sentencia a muerte que traemos desde que nacemos, no solamente con la muerte espiritual, que es la más terrible porque es la separación de Dios, ¿cierto? La muerte física, sino que de qué manera el pecado afecta todo lo que es todo lo que somos ahora, cómo nos afecta moralmente a nosotros, de qué manera nosotros, aún siendo cristianos, podemos ver estas luchas que tenemos con la carne o con el pecado. Más aún el hombre natural como tal, sin Cristo. ¿Ya? Entonces, el pecado no solamente mata, ¿cierto? Al principio, sino que el pecado daña. El pecado trae consecuencias. Todo nuestro pecado trae una consecuencia. Pensemos cuántos de nosotros sin Cristo hemos pecado, ¿cierto? No hemos hecho la voluntad de Dios y hemos acarreado una consecuencia a raíz de eso, ¿ya? Y consecuencias que muchas veces dañan, consecuencias que te dañan en el momento, consecuencias que te pueden dañar a posterior o toda la vida incluso. O hay un aguijón que quizá podríamos tener alguno a raíz de un pecado que probablemente hemos cometido, haciendo no la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo contrario. Y nosotros acá entonces, no solamente matar, yo coloqué aquí un pequeño pensamiento que se me vino en ese momento que estudiaba esto, es de que nosotros somos una máquina autodestructora a causa del pecado. Nosotros tenemos esta tendencia destructiva, porque dijimos que el pecado daña, por lo tanto, como está esta tendencia al pecado constantemente por esta depravación que tenemos, a consecuencia de esto mismo, nosotros
somos autodestructivos con nosotros mismos, ¿ya? Eso es importante, pero también el Señor nos dio a nosotros, los hijos de Él, espíritu de dominio propio también. Nosotros acá, como le digo, estamos marcando la diferencia, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Esto define a un hombre, al hombre como tal en su naturaleza, ¿ya? Entonces, acá viene la conclusión de todo esto, hermano, que es siempre lo mismo. Como hombres necesitamos con urgencia, la humanidad con urgencia necesita a Cristo, ¿ya? Necesitamos a Cristo con urgencia, no solamente para que nos salve en un futuro del infierno, por ejemplo, ¿ya? No solamente para que nos salve en un futuro, para que nos salve urgentemente ahora, en el presente, ¿ya? Somos máquina autodestructiva, nosotros el pecado siempre está ahí tratando de luchar contra el espíritu que está en nosotros, que es el espíritu de Dios, ¿cierto? Pero está esta tendencia siempre, nosotros somos inclinados al mal. Entonces, necesitamos a Cristo con urgencia ahora, no para el futuro, sino ahora, ahora ya mismo. Cada día, ¿cierto? En cada momento de nuestra vida, en cada día, en cada momento de nuestra vida y a lo largo de toda nuestra vida, nosotros necesitamos a Cristo con urgencia. No solo nosotros, hermano, porque nosotros ya tenemos a Cristo, nosotros somos hijos de Él, pero los que no tienen a Cristo, ¿qué pasa con esas personas que no tienen a Cristo y se están autodestruyendo? ¿Ya? Se están autodestruyendo a causa del pecado. Entonces vemos cómo el pecado eh, afecta de manera tremenda al hombre. La imagen de Dios completa se desvanece de alguna manera o se desfigura a raíz de esto. Y es importante que nosotros podamos presentar a Cristo a quien no lo conoce, ¿ya? Entonces, no sé si nosotros vamos entendiendo más o menos a través de todos los estudios bíblicos que vamos haciendo de qué manera el hombre necesita a Cristo con urgencia. No sé si ustedes van como entendiendo este rompecabezas, que es la mente de Dios revelándose a nosotros a través de su palabra, de qué manera nosotros necesitamos con urgencia dar estas buenas noticias que es el Evangelio o el significado del Evangelio, que es buenas noticias, ¿ya? Entonces, hermano, para terminar ya con esto, quiero que, o más bien hacerle un llamado a que ustedes sigan escudriñando, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia para el mundo de toda esta depravación, de toda esta condenación que hay sobre los hombros de cada hombre desde que nace. ¿Ya? Una vez escuchaba una predicación de Jonathan Edwards, que es un puritano, que ahí el pastor, el Antonio, como estudiamos nosotros, es un puritano que hizo una predicación en un momento que habló del infierno y dejó las escobas, y hubo un avivamiento en esa predicación que él da. Pero él decía algo muy cierto de esa predicación que a mí me quedó marcando, es de que nosotros desde que nacemos, y esto puede sonar fuerte, pero quiero que lo retengan y con discernimiento lo puedan por favor digerir, desde que nacemos estamos condenados al infierno, a no ser que Cristo se presente en nuestras vidas. Y esto nosotros lo predicamos siempre, pero esto es una manera más real de llevarlo, hermano. Desde que nacemos, nuestros hijos desde que nacen van directo al infierno, a no ser que Cristo les salga al encuentro, ¿ya? Entonces, con esto quiero que ustedes queden, que es importante y es urgente que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Ya? Y también era importante que nosotros pudiéramos conocer cuál es nuestra condición de seres humanos, para nosotros ahí recién entender que necesitamos un Salvador, que es Cristo, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación, lo que quieran hacer, si han ido entendiendo hasta ahora a lo largo de todos estos estudios básicos que estamos haciendo. Les doy la palabra a ustedes, yo ya terminé. Para mí ha sido de gran edificación los discipulados porque yo antiguamente estaba alejado de Dios. Creo que en una oportunidad cuando estábamos compartiendo con los jóvenes había mencionado de que el antiguo yo eh, está muy apartado de Dios y era una de las cosas que me dolía porque ahora en el presente ver el tiempo que me está perdiendo algo tan bello, tan importante que es estar con Dios, como que a uno le duele porque, claro, uno piensa, al menos yo pienso que
Imagínate, Él es nuestro Padre y que se te aparte un hijo, igual duele. Entonces, claramente Él no quiere eso para nosotros. Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que guardemos sus mandamientos, que nos inclinemos a Él, que sepamos reconocer que Él es nuestro Dios, que nos va a cuidar en todo momento. Entonces, a veces, con todo lo que compartimos, yo me siento muy edificado porque nunca se deja de aprender. Sí, amén. Gracias, Mati, por compartirlo, sí. Em, no sé si alguien más quiere compartir algo, quiere decir algo, acotar algo. Sí, yo quería así como acotar la última parte que tú dijiste sobre la predicación de Jonathan Edwards, que decía que desde que uno nace condenado al infierno, a menos que el Señor Jesucristo salga al camino, ¿cierto? Y, y sería bueno que esto lo recordáramos y lo tuviéramos muy en nuestras mentes porque es algo muy peligroso pensar de que porque yo soy cristiano, porque fui salvado por la gracia de Dios, todos mis hijos son cristianos. Mm. Y eso no es verdad a la luz de la Biblia. Nosotros a nuestros hijos debemos predicarles el Evangelio. Porque si nosotros pensamos y tomamos un versículo de la Biblia que dice que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, si yo creo que es por gracia de Dios, mi hija no va a ser cristiana conmigo. Mi hija va directo al infierno en este momento. Y si yo como padre no le predico el Evangelio para que ella venga a Cristo, ella va a ir al infierno. Entonces es algo muy peligroso que nosotros creamos que nuestros hijos, porque son nuestros hijos, van a ir al cielo. Y no es cierto. La salvación es de Dios, no proviene a través de mi salvación. Dios la da por medio de Cristo. Entonces es importante que nosotros aprendamos qué es el Evangelio, qué debemos predicar en el Evangelio, para que ellos vengan a Cristo, porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvación. Sí. Amén. Gracias, hermano Antonio. Sí, es cierto lo que dice el hermano Antonio ahí. De hecho, no sé si lo comentó él mismo o el pastor, no me acuerdo, o el pastor de nuestro instituto, la verdad no me recuerdo bien, pero decía que, por lo que escuché, que se le preguntaba a una niña, no sé si ahí el Antonio fue bien, tú fuiste, no sé quién fue, pero decía que le preguntaban a una niña que iba a la iglesia que cuándo había conocido a Cristo, cuándo había sido salva, y ella le había respondido a la persona que le hizo la pregunta, no, yo siempre desde que nací, desde la cuna, yo soy cristiana. O sea, la niña no tenía una claridad que quiso decir esto, que en realidad ella no, eh, bueno, por un tema de religión, ¿cierto? Porque los papás la llevaron a la iglesia, pero ella al parecer no había tenido un encuentro con Cristo porque ella no había definido, sino que Cristo no transformó su vida, ella nació en el Evangelio. Ya, esto no solo para los hijos, sino que además para la gente. Recuerden que en el mundo está lleno de personas que no conocen el Evangelio. ¿Ya? Por eso también los animo a seguir participando de los discipulados, porque es importante que ustedes conozcan el verdadero Evangelio, el bíblico, ¿ya? No el que se predica a veces por encima, sino que el bíblico. Y a la luz de la palabra nosotros podamos ir entendiendo que debemos amar también a las personas, a las almas que no conocen al Señor, para poder con urgencia presentarle también esta buena noticia y hablarle también directamente de cuál es su condición. Por último, con esto ya sí finalizo, es importante y es bueno también que en nuestras predicaciones a los hermanos o a la gente que no conoce, sí. Sí, sí, sí. Ahí el Mauri parece que era, ¿no? Que habló, que decía, claro, una aplicación de Paul Watcher, muy buena que ahí después vamos a comentar. Le podemos mandar hasta el video ahí a los discipulados para que lo vean. Pero en el fondo es que ustedes conozcan, es necesario saber la condición del hombre para que yo me haga un autoanálisis y diga, en realidad necesito a Cristo en mi vida, estoy condenado sin Cristo. Esto nosotros lo sabemos, por gracia tenemos a Cristo, pero hay gente que no lo sabe. ¿Ya? La gente tiene una tendencia a tapar el pecado,
a pensar que son buenas personas, porque efectivamente hay gente que usted puede ver que es muy buena persona, hay gente que no le hace daño al par, al que tiene al lado, al prójimo, hay gente que ayuda, hay gente que tiene como entre comillas, un buen corazón, entre comillas lo digo, ¿por qué? Porque el único buen corazón que puede haber es un corazón regenerado, un corazón que Cristo ha regenerado, pero hay gente que a la luz usted puede ver que es que hace buenas obras, ¿ya? Que no le hace mal a nadie, pero aún esa persona, si no llega Cristo a su vida, esa persona aún así está condenada al infierno, ¿ya? Por eso que es importante que, disculpen que nos pongamos ahí un poco como, pero es la realidad, hermano, ¿ya? Es la Referente a realidad. eso de que decís, Cami, tenéis toda la razón, porque de hecho yo una vez leí y dice que eh, uno en la vida puede hacer muchas cosas buenas, ayudar a los indigentes, a la gente pobre, a tu hermano, a tu familia, al perro, al gato, pero esas obras son obras eh, como para ayudar de buena persona, pero el tema es que cuando uno va a hacer obras para la gloria de Dios, tienen que ser obras para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se ve con una tarea súper puntual que sería el predicar el Evangelio. Sí, Y más en estos tiempos que son los últimos tiempos que hay que tener mucho cuidado porque es donde esta generación está siendo gobernada por Satanás y obviamente hay mucha gente que de repente uno le dice, no sé, si te puedo compartir la palabra de Dios, pero hay gente que le rechaza y hay gente que te escucha, hay de todo, pero haciendo referencia a eso, un énfasis que uno tiene que predicar la palabra a todas las personas porque aún así el que está encargado de escoger a los que van a ser salvos no somos nosotros, sino es Dios quien va a saber quién va a elegir, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer la tarea solamente. exacto. Amén. Gracias, Mati, por esa acotación. Con esto cerramos. Hay que hacer la tarea, hermano. Esa fue la tarea que dejó el Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros comisionados para dar esta buena noticia, así que tenemos que predicar el Evangelio. Le quiero pedir no sé si mi hermana Sale, si nos puede ayudar con una oración para finalizar este discipulado. Amén. Tenemos un poquito. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, papito amado. Gracias, Señor bendito, por este discipulado, Padre. Gracias por permitirnos poder aprender de tu palabra, Señor bendito. Gracias, papito amado, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú traes, Señor, tu palabra a nosotros, papito. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, papito. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, Padre Santo, a entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, Señor amado. En esta hora, Señor bendito, bendigo a todos mis hermanos, Señor amado, que están presentes en este discipulado, Señor amado. Gracias, Señor, por Camila, papá. Gracias por ese tiempo que ella se da, Señor, para enseñarnos, papito. Y prepáranos ahora, Señor amado, para poder entrar al segundo discipulado, Señor, más intensivo, Padre Santo, con nuestro hermano Antonio, por nuestra mirada, Señor, en ti, Padre. Pone nuestros oídos atentos, Señor, para escuchar, Señor, para entender, Padre Santo. eh, y ayúdanos, Señor bendito, en esta hora, papito, a poder ser responsables, Señor bendito, y poder, Señor, captar, Señor, toda tu atención, Señor bendito, en esta hora. Lo dejo todo, Señor, en tus manos, en tus preciosas manos. Amén y amén. Amén. Ya, hermano, que estén bien, gracias por participar. Nos vemos en el otro discipulado. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en un Chao, chao. ratito. Bendiciones. Chabela, Chabela. Atento, atento.